El Dr. Cawthorne había desarrollado lo que consideraba un sano escepticismo hacia las misiones diplomáticas, en gran parte basado en el hecho de que la mayoría de ellas involucraban a personas que hablaban más allá de las demás en al menos 17 idiomas diferentes mientras fingían comprender conceptos como el beneficio mutuo y la paz duradera. La asignación actual a bordo de la estación neutral Concourse Rust se perfilaba como una clase magistral en esta forma particular de confusión organizada. La delegación Seri se sentó a un lado de la mesa de conferencias cristalina. Sus orejas puntiagudas y sus luminosos ojos plateados les dieron una cualidad etérea que la iluminación diplomática de alguna manera logró hacer hermosa y ligeramente intimidante. Por otro lado, los representantes humanos parecían estar asistiendo a una reunión de negocios donde todos sospechaban en secreto que los informes trimestrales habían sido falsificados. Las concesiones territoriales descritas en la subsección 47.3 son completamente inaceptables. El embajador Chen decía sus palabras saliendo del traductor universal con toda la calidez emocional de una negociación de contrato refrigerada. La princesa Sarin, hija de la reina Vexara y principal enlace del Imperio Sulcer, inclinó la cabeza ante lo que Kai reconoció como una exasperación apenas contenida. El gesto no se registraría en las lecturas diplomáticas estándar, pero había pasado suficiente tiempo estudiando microexpresiones sin frustración cuando lo vio. El embajador de honor malinterpreta nuestras intenciones, respondió ella, su voz transmitía armónicos que el traductor redujo a meras palabras. No buscamos la conquista, sino la convivencia. Kai tomó notas en su blog de análisis lingüístico, tratando de capturar el subtexto emocional que faltaba por completo en los protocolos de traducción. Como antropólogo lingüístico senol, su trabajo consistía en asegurarse de que ambas partes entendieran realmente lo que decía la otra en lugar de simplemente escuchar una serie de sonidos diplomáticos apropiados. Coexistencia que requiere que abandonemos 3 sistemas estelares perfectamente buenos, murmuró la doctora Rebecca Santos, la principal negociadora humana, aparentemente olvidando que su micrófono todavía estaba activo. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados cuando cada delegado sulcario se volvió para mirarla con expresiones que podrían haber congelado una pequeña luna. Los ojos plateados de la princesa Sarin se iluminaron, lo que, según la investigación de Kai, definitivamente no era una buena señal en las exhibiciones emocionales de Sulcari. Quizás, dijo la princesa con el tipo de tono mesurado que sugería que alguien estaba a punto de ser cortésmente destripado, el honorable negociador preferiría discutir el asunto de la coexistencia con las tormentas cuánticas que actualmente asolan nuestros mundos natales. Estoy seguro de que encontrarían bastante esclarecedoras las preocupaciones humanas sobre la redistribución del sistema estelar. El embajador Qin se inclinó hacia adelante. Princesa, con respeto, estamos tratando de encontrar una solución que beneficie a los beneficios de nuestra gente. Selden repitió la palabra con connotaciones que hicieron que el software de traducción de Kai emitiera pequeños pitidos confusos. Sí, un concepto tan simple. El silencio que siguió tenía la calidad del espacio en sí mismo, vasto, frío y lleno de cosas que podrían explotar sin previo aviso. Kai se aclaró la garganta, un sonido que parecía inapropiadamente fuerte en el vacío diplomático. Si puedo, dijo, activando su propio micrófono, creo que podría haber algún contexto cultural que nos estemos perdiendo aquí. Princesa, cuando habla de beneficios, se refiere al concepto Sulceri de vela, florecimiento mutuo o la interpretación humana más transaccional. Todos los ojos de la habitación se volvieron hacia él. Los delegados humanos parecían confundidos mientras la delegación de Sulceri intercambiaba miradas que sugerían que había dicho algo notablemente perspicaz o que accidentalmente le había declarado la guerra a la abuela de alguien. La princesa Sarin lo estudió durante un largo momento, sus ojos plateados reflejaban la iluminación ambiental de la estación en patrones que parecían casi hipnóticos. El Dr. Thorne entiende la distinción. Quizás haya esperanza de una comunicación genuina después de todo. Bueno, el Dr. Santos dijo, eso es más progreso del que hemos logrado en 3 días de conversaciones formales. El embajador Qin se frotó las sienes con la expresión cansada de alguien que había pasado demasiados años tratando de prevenir incidentes interestelares a través del poder de documentos cuidadosamente redactados. Doctora Thorne, ¿puede dar más detalles sobre esta distinción cultural? Kai miró sus notas, muy consciente de que la princesa Sarolin todavía lo observaba con una intensidad que hacía que sus interfaces neuronales registraran respuestas de estrés elevadas. Las negociaciones humanas tienden a centrarse en intercambios cuantificables, territorio por recursos, tecnología por derechos de acceso, pero la cultura sularia enfatiza la armonía relacional. No solo piden sistemas estelares. Piden ser bienvenidos en un marco comunitario más amplio. Exactamente, dijo la princesa Sarin. Y Kai captó algo en su voz que el traductor no pudo transmitir. Sorpresa, quizás su aprobación. Aunque agregaría que la distinción es más profunda de lo que sugiere el Dr. Thorne. ¿Cómo es eso?, preguntó, genuinamente curioso a pesar del entorno formal. La princesa sonrió, y Kai se dio cuenta de que era la primera expresión verdaderamente genuina que había visto de cualquiera de los delegados Sulceri durante toda la conferencia. Que el Dr. Thorne requeriría una conversación sobre conceptos que no se traducen bien en entornos diplomáticos formales. Maravilloso, dijo el embajador Qin. Más conceptos intransferibles. Justo lo que estas negociaciones necesitaban en realidad, intervino Santos. Quizás eso es exactamente lo que necesitan estas negociaciones. Dr. Thorne, ¿estarías dispuesto a trabajar con la princesa Sarin en el desarrollo de protocolos de traducción culturalmente más precisos? Kai sintió que su curiosidad académica se enfrentaba a su cautela profesional.
Trabajar directamente con la princesa Sulceri significaría salirse del papel de observador neutral que se suponía que debía mantener. Por otro lado, las negociaciones actuales claramente no iban a ninguna parte y la oportunidad de estudiar lingüística cultural de Sulcer de una fuente primaria era el tipo de oportunidad que aparecía una vez en la carrera. Sería un honor para mí ayudar, dijo, tratando de ignorar la forma en que la sonrisa de la princesa Sarin parecía iluminar toda la habitación. Excelente, dijo el embajador Chen. Princesa, ¿sería este arreglo aceptable para su delegación? Más que aceptable, respondió ella, su mirada nunca abandonó el rostro de Kai. Creo que el doctor Torne y yo encontraremos mucho de qué hablar. Cuando concluyó la sesión formal y los delegados comenzaron a salir de la sala de conferencias, Kai reunió sus notas y equipo con la eficiencia de alguien que había asistido a más reuniones diplomáticas de las que cualquier persona razonable debería tener que soportar. Se sorprendió cuando la princesa Sarolín se le acercó directamente, moviéndose con una gracia fluida que hacía que la gravedad artificial de la estación pareciera opcional. Doctor Torne, dijo, su voz tenía esos matices armónicos que parecen eludir por completo a su traductor universal. Espero con interés nuestra colaboración. Hay muchas cosas sobre mi gente que sus matrices de traducción no pueden capturar, como, preguntó. Su sonrisa contenía secretos como por qué realmente necesitamos esos sistemas estelares y por qué admitir la verdad podría ser más peligroso que la guerra misma. Antes de que Kai pudiera responder, ella se había ido, marchándose. Solo el tenue aroma de algo como flores dulces como estrellas y la clara impresión de que su participación en estas negociaciones se había vuelto significativamente más complicada de lo que nadie había anticipado. El suave silbido del sello de seguridad de la puerta de calle al soltarse lo sacó de sueños llenos de ciudades cristalinas y voces que hablaban en colores en lugar de palabras. Por un momento permaneció inmóvil en la oscuridad de su habitación, preguntándose si había imaginado el sonido. Entonces el olor lo golpeó. Estas flores dulces, delicadas e imposibles, una fragancia que no tenía por qué existir a bordo de una estación diplomática estéril. Se incorporó lentamente, sus ojos se ajustaron a la tenue iluminación de emergencia que proporcionaba la iluminación suficiente para navegar sin activar los protocolos de iluminación completa de la habitación. En la sombra cerca de su puerta había una figura que le hizo respirar en algún lugar entre los pulmones y la garganta. La princesa Sarin dio un paso al frente y Kai se dio cuenta de que nunca la había visto realmente antes. El amanecer fue el diplomáticas formales de la armadura que le había hecho aparecer regal e intocable durante las negociaciones. En lugar de eso, ella vestía con simples ropas de civil, que fluye de la tela que parecía cambiar de color en el mínimo de luz, práctico botas que no hacía ruido en la estación de metal del suelo. Sin la parafernalia ceremonial de su oficina, ella se veía más exóticas, no menos, como si la diplomáticas formales protocolos había estado ocultando su verdadera naturaleza, en lugar de revelar. Sus ojos plateados tenían una suave bioluminiscencia que él nunca había notado durante las reuniones oficiales, probablemente porque la dura iluminación de la sala de conferencias había borrado el brillo sutil. Ahora, en la privacidad de sus aposentos, esa luminiscencia era imposible de ignorar, hermosa y de otro mundo de una manera que hizo que su cerebro académico comenzara inmediatamente a catalogar preguntas sobre la biología Sulceri. No grites, susurró, su voz transmitía armónicos que parecían eludir por completo a su traductor universal, hablando directamente a una parte más profunda de su conciencia que entendía el significado sin necesidad de palabras. La sonrisa que acompañaba sus palabras guardaba secretos y algo que podría haber sido una travesura. No estoy aquí para hacerle daño, doctor Torne. Aunque supongo que una persona racional podría cuestionar la sabiduría de confiar en una princesa alienígena que irrumpe en sus aposentos en medio de la noche. El entrenamiento lingüístico de Kai se activó, analizando el ritmo y la melodía de su discurso, incluso cuando sus funciones cerebrales superiores intentan procesar la situación surrealista. La parte racional de mi cerebro definitivamente está haciendo preguntas, dijo, con la voz más áspera de lo habitual al dormir. Pero el xenolingüista que hay en mí está fascinado por cómo cambian tus patrones de habla cuando no estás usando el registro diplomático formal. Siempre el científico, dijo, moviéndose más lejos a sus aposentos con gracia fluida. Por eso estoy aquí. En realidad, eres uno de los pocos humanos que escucha lo que realmente estamos diciendo en lugar de esperar a que el traductor convierta nuestras palabras en conceptos que ya entiendes. Hizo un gesto hacia la pequeña área de asiento cerca de su estación de trabajo, donde su equipo de análisis lingüístico permanecía inactivo entre notas de investigación dispersas. ¿Puedo? Kaya sintió, de repente consciente de que no llevaba nada más que pantalones para dormir y una camiseta gastada de la Universidad de Nueva Tokio. ¿Debería? ¿Me necesitas? Estás bien, dijo, acomodándote en una de sus sillas con la elegancia informal de alguien acostumbrado a estar cómodo en cualquier lugar, aunque quizás quieras sentarte a conversar. Lo que estoy a punto de decirte podría cambiar todo lo que crees saber sobre estas negociaciones. Se movió a la silla de su escritorio, muy consciente de la forma en que sus ojos luminosos seguían su movimiento. Eso suena siniestro. Lo siniestro es relativo, respondió ella. Para mi gente, es simplemente necesario. Doctor Von K, si se me permite, las negociaciones formales están fracasando y no por malentendidos culturales o dificultades de traducción. Están fracasando porque ambas partes mienten sobre lo que realmente quieren, dijo Kai. La realización golpeándolo con la claridad que a veces llegaba en el espacio entre el sueño y la plena conciencia. La expresión de la princesa Sarin cambió a algo que podría haber sido respeto.
Parcialmente correcto. La delegación humana no miente exactamente. Simplemente no entienden para qué están negociando realmente. Pero mi gente hizo una pausa, sus ojos bioluminiscentes se oscurecieron ligeramente. Mi gente de hecho está ocultando la verdad sobre por qué necesitamos esos sistemas estelares, que es que estamos muriendo. Kai, no como individuos, aunque eso también está sucediendo, sino como civilización, nuestras ciudades cristalinas, las matrices cuánticas que han sostenido nuestra cultura durante milenios, están siendo consumidas por algo que sus científicos probablemente llamarían una plaga dimensional. Kai sintió que su entusiasmo académico luchaba con genuina preocupación. ¿Plaga dimensional? Eso no está en ninguno de los materiales informativos porque admitir debilidad ante enemigos potenciales viola todos los principios de la diplomacia sulcaria. Ella dijo, preferiríamos enfrentar la extinción con honor que sobrevivir a través de lo que percibimos como mendicidad. Pero eso es exactamente lo que estás haciendo en las negociaciones, señaló Kai. Estás pidiendo territorio, recursos, santuario. Estamos ofreciendo un intercambio justo por los derechos territoriales, corrigió. Muy diferente a admitir que somos refugiados huyendo de una catástrofe cósmica que no podemos detener o comprender por completo. La mente de Kai corrió a través de las implicaciones. Las negociaciones formales se estructuran en torno a acuerdos comerciales y paquetes de defensa mutua. Si la delegación humana supiera que realmente estás buscando ayuda humanitaria, todo el marco cambiaría, estuvo de acuerdo. Pero hay otro problema. Incluso si pudiéramos superar nuestras prohibiciones culturales de revelar debilidades, la verdad podría ser más aterradora que útil. Es decir, la princesa Sarin se puso de pie y se dirigió a su mirador, mirando las estrellas con una expresión que sugería que estaba viendo algo mucho más allá del paisaje cósmico inmediato. La plaga dimensional que está consumiendo nuestros mundos, creemos que podría estar siguiéndonos. Cada lugar donde establecemos una presencia permanente se vuelve vulnerable a la misma decadencia cuántica que está destruyendo nuestras patrias. No solo estás buscando santuario, respiró Kai. Estás tratando de encontrar una manera de detener algo que podría consumir cualquier civilización que encuentre. Exacto. Y la delegación humana centrada en la asignación de territorios y recursos no tiene un marco para comprender ese tipo de amenaza existencial. Ella se volvió hacia él, sus ojos luminosos brillaban con algo. Eso podría haber sido esperanza. Por eso necesito tu ayuda, Kai. Entiendes que la comunicación es más que convertir palabras de un idioma a otro. Kai miró su equipo de investigación, luego a la princesa alienígena que acababa de confiar la información que podría remodelar toda la misión diplomática. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Ayúdame a encontrar una manera de comunicar la verdad sin desencadenar respuestas defensivas de ninguna de las especies. Desarrolle protocolos de traducción que puedan transmitir el peso emocional y cultural de nuestra situación, no solo los hechos literales. Ella se acercó y él captó de nuevo ese aroma a flores de estrellas. Ayúdame a cerrar la brecha entre lo que mi gente necesita y lo que tu gente puede entender. Esa es una tarea difícil, dijo, y probablemente viola varios protocolos de neutralidad. ¿Viola su conciencia? Kai consideró la pregunta, consciente de que la princesa Sarin lo estaba observando con una intensidad que parecía entender directamente sus motivaciones. No, dijo finalmente. Pero podría complicar las cosas de una manera que ninguno de nosotros puede predecir. Su sonrisa volvió, más brillante que antes. Doctor Torne. Soy una princesa alienígena pidiéndole a un xenolingüista humano que ayude a prevenir una guerra interestelar desarrollando nuevas formas de traducción emocional. Creo que pasamos. Complicado el momento en que entré en tus aposentos. Punto justo, estuvo de acuerdo. ¿Cuándo empezamos ahora, si estás dispuesto? Tenemos quizás 3 días antes de que las negociaciones formales lleguen a un colapso total. ¿Y después de eso? Ella se encogió de hombros, el gesto tenía un peso que no tenía nada que ver con el movimiento físico. Después de eso, mi gente no tendrá más remedio que buscar lo que necesitamos por medios menos diplomáticos. Kai sintió que el peso de una catástrofe potencial se asentaba sobre sus hombros como un manto hecho de responsabilidad comprimida. Princesa, lo que está describiendo para ayudarla a comunicarse de manera más efectiva con la delegación humana, requerirá que comprenda la cultura seria a un nivel mucho más profundo que el que podría proporcionar cualquier estudio académico. Sí, dijo simplemente. Requerirá confianza, Kai. Confianza que va más allá de la colaboración profesional. Miró sus luminosos ojos plateados y se dio cuenta de que, en algún momento entre su inesperada llegada y este momento, su participación en estas negociaciones se había transformado de curiosidad académica en algo mucho más personal e infinitamente más peligroso. Trabajar con la princesa Sarin resultó ser diferente a cualquier colaboración académica que Kai haya experimentado. Por un lado, la mayoría de sus compañeros de investigación anteriores no brillaban suavemente en la oscuridad ni explicaban conceptos culturales complejos a través de lo que ella llamaba compartir esencia, una forma de comunicación que parecía involucrarla tocando su mano mientras transmitía el contexto emocional directamente a su conciencia. Esto es completamente anticientífico, dijo en su segunda noche de reuniones clandestinas, incluso cuando se maravilló de cómo compartir la esencia le permitió comprender conceptos de honor de la seda que no tenían equivalente en el lenguaje humano. No hay forma de documentar o replicar esta metodología. Tu gente está obsesionada con la documentación, respondió ella, sus ojos plateados brillaban de diversión. A veces, la comprensión viene a través de la experiencia en lugar del análisis.
Habían establecido una rutina de reuniones en sus dependencias después de que terminaran las sesiones diplomáticas formales, aparentemente para trabajar en protocolos de traducción mejorados, pero cada vez más para compartir ideas que iban mucho más allá del mero análisis lingüístico. Soralin había comenzado a enseñarle a reconocer los sutiles armónicos emocionales en el habla Seri, mientras que él la ayudaba a comprender la tendencia humana a compartimentar los sentimientos a partir de los hechos. La plaga dimensional, dijo, revisando las notas de su sesión anterior. Usted mencionó que sigue los asentamientos establecidos. ¿Cómo funciona exactamente eso? Su luminiscencia se atenuó, una señal que había aprendido indicaba profunda preocupación o tristeza. Imagina una infección que se alimenta de los cimientos cuánticos de la realidad misma. Nuestras ciudades cristalinas existen en un delicado equilibrio entre dimensiones. Eso es lo que les permite flotar dentro de tormentas gigantes de gas y aprovechar la energía de la radiación estelar. Pero esa misma existencia interdimensional los hace vulnerables a la decadencia cuántica. Y cuando su gente establece nuevos asentamientos, inevitablemente recreamos las mismas interfaces dimensionales que nos hacen quienes somos, lo que significa que eventualmente hacemos que cualquier nuevo hogar sea tan vulnerable como los que estamos huyendo. Se mudó a su estación de trabajo, con los dedos bailando sobre la matriz de traducción que él había estado desarrollando. Es una trampa de la que no podemos escapar, Kai. Necesitamos esos sistemas estelares para sobrevivir, pero ocuparlos podría condenar a nuestros pueblos. Kai estudió los patrones de datos que ella le había ayudado a crear. Matrices de contexto emocional que revelaban capas de significado que sus traducciones originales habían omitido por completo. Espera, mira este análisis de las negociaciones de ayer. Cuando el embajador Chin mencionó los paquetes de defensa mutua, la respuesta de su delegación no fue solo cautela diplomática. Estabas aterrorizada. Por supuesto, estábamos aterrorizados. Ella dijo, si formamos alianzas militares con la humanidad y la plaga dimensional nos sigue, estaríamos atrayendo a su especie a una guerra contra un enemigo que existe parcialmente fuera del espacio normal. Pero no comunicaste ese terror a la delegación humana. Los protocolos de traducción lo filtraron como contenido emocional irrelevante. Kai sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban en su lugar. Princesa, ¿qué pasa si la solución no es ocultar el miedo de tu gente, sino ayudar a los humanos a comprender por qué ese miedo es en realidad información crucial? Ella se volvió para mirarlo completamente, sus ojos luminosos brillaban con algo que podría haber sido esperanza. Explícate. Los seres humanos respondemos a las emociones genuinas más fácilmente de lo que respondemos a los argumentos lógicos. Si la delegación entendió que su gente está pidiendo ayuda en lugar de exigir territorio, si podían sentir el peso de la desesperación de su civilización, sacó las matrices de contexto emocional en su pantalla. Necesitamos desarrollar un protocolo de traducción que preserve el miedo, la esperanza, el peso cultural de lo que realmente estás pidiendo. Eso requeriría revelar todo, dijo en voz baja. La peste, nuestra debilidad, o nuestro potencial para contaminar cualquier mundo que toquemos. Mi madre lo consideraría traición. Tu madre no está aquí. Kai señaló. Y la traición contra una civilización moribunda podría ser preferible a verla morir con el honor intacto. La princesa Sarin se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los intrincados patrones de bioluminiscencia que se desarrollaban en su piel como constelaciones vivientes. Kai, hay algo más. Algo que no te he contado sobre el intercambio de esencia que hemos estado haciendo. ¿Qué hay de eso? No es solo una técnica de comunicación entre mi gente. Compartir la esencia crea vínculos, conexiones emocionales que se vuelven permanentes con el tiempo. Su voz transmitía armónicos que él nunca había escuchado antes, complejos y vulnerables. Cuanto más trabajamos juntos de esta manera, más conectados nos volvemos. Eventualmente, podríamos sentir las emociones de los demás a grandes distancias, compartir recuerdos e incluso experimentar los sueños de los demás. Kai sintió que su frecuencia cardíaca aumentaba de manera que no tenía nada que ver con la emoción académica. ¿Y no pensaste mencionar esto antes? Me dije a mí mismo que era necesario para el trabajo de traducción, dijo, su luminiscencia parpadeaba con lo que él ahora reconocía como vergüenza. Pero eso no es del todo cierto. Kai, te he estado observando desde el primer día de negociaciones. La forma en que escuchas, realmente escucha lo que la gente está tratando de comunicar en lugar de solo escuchar las palabras que usan. La forma en que encuentras el humor incluso en las situaciones diplomáticas más tensas. Princesa Sarin, corrigió. Mi nombre es Sarin y me he estado enamorando de un xenolingüista humano que hace bromas terribles sobre los traductores universales y trata el análisis cultural alienígena como si fuera el rompecabezas más fascinante del universo. La confesión flotaba en el aire entre ellos como un puente hecho de posibilidad cristalizada. Kai se dio cuenta de que sus sentimientos por ella habían ido creciendo junto con su colaboración profesional, pero había atribuido la conexión a la fascinación académica en lugar de a algo más profundo e infinitamente más complicado. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. ¿Cambia su disposición a ayudar a mi gente? No, dijo, sorprendido por la certeza en su propia voz. Pero cambia lo que ayudarnos a ellos podría costarnos a los dos. Si continuamos con los protocolos de traducción mejorados, si revelamos la verdad sobre la plaga dimensional y la desesperación de su gente, no hay vuelta atrás a la observación académica neutral. Ella sonrió y la expresión transmitía suficiente calidez como para alimentar un pequeño sistema estelar.
Kai, en el momento en que entré en tu cuarto hace 3 noches, dejamos muy atrás la observación académica neutral. Es cierto, él estuvo de acuerdo. En ese caso, será mejor que nos aseguremos de salvar a nuestras dos civilizaciones. Sería vergonzoso enamorarse a través de las líneas de especie solo para ver cómo todo se consume por la decadencia cuántica interdimensional. Muy vergonzoso, ella estuvo de acuerdo. Su risa llevaba armónicos que hacían que su software de traducción emitiera pequeños chirridos confusos. Aunque sospecho que el universo tiene sentido del humor sobre estas cosas. Esperemos que sí, dijo Kai, sacando las matrices de traducción mejoradas que han estado desarrollando. Porque mañana vamos a pedirle a dos especies diferentes que confíen entre sí en la supervivencia misma. Y lo haremos utilizando protocolos de traducción emocional que teóricamente no deberían funcionar, pero que de alguna manera lo hacen de todos modos. Y si falla, Kai miró a la princesa alienígena que se había convertido en algo mucho más importante que un contacto diplomático, cuyos ojos bioluminiscentes tenían reflejos de ciudades cristalinas que quizás nunca vería y cuya esencia se había enredado con la suya de maneras que desafiaban tanto a los humanos como al Sari, comprensión. Entonces enfrentaremos juntos lo que venga después, dijo. Lo cual, considerando todo lo que hemos aprendido sobre las plagas cuánticas interdimensionales y las complejidades culturales de la crisis interestelar de refugiados, en realidad podría ser la respuesta más racional disponible. Doctora Torne, dijo, su voz tenía tonos formales incluso cuando sus ojos brillaban con diversión privada. Tienes un talento extraordinario para hacer que lo imposible parezca razonable. Princesa Sarin, respondió. Tienes un talento extraordinario para hacer que lo razonable parezca imposible. Creo que vamos a trabajar bien juntos. La plaga dimensional se manifestó a bordo del descanso de Concord precisamente a las 0347, hora de la estación, anunciando su presencia con el tipo de sutil maldad que hacía que la realidad misma se sintiera un poco desenfocada. Kai se despertó con las alarmas de emergencia y la visión de la bioluminiscencia de la princesa Sarin parpadeando erráticamente mientras presionaba sus manos contra la ventana panorámica de sus habitaciones. Está aquí, dijo, con su voz que transmitía armónicos de terror y resignación. La decadencia cuántica nos ha encontrado. A través del aluminio transparente, Kai podía ver otras secciones de la estación donde las luces comenzaban a atenuarse en patrones que hacía daño mirar directamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, quizás menos. Se giró desde la ventana panorámica, sus ojos plateados reflejaban luces de emergencia que parecían doblarse extrañamente a su alrededor. Los delegados de Silari en los sectores externos ya están mostrando síntomas. Disolución cuántica, fragmentación de la memoria, pérdida gradual de cohesión dimensional. El cerebro académico de Kai entró en modo de crisis, catalogando observaciones incluso cuando sus centros emocionales procesaban la magnitud de la catástrofe. Los protocolos de traducción mejorados que desarrollamos. ¿Pueden transmitir la inmediatez de lo que está sucediendo? Tendrán que hacerlo, respondió ella. Porque esta es nuestra única oportunidad de mostrar a ambas especies a lo que realmente nos enfrentamos. El sistema de comunicación de emergencia cobró vida mientras corrían por pasillos llenos de delegados confundidos y personal de la estación en pánico. La voz del embajador Chen resonó a través del caos. Todo el personal diplomático se reporta a la sala de conferencias Alfa de inmediato. Tenemos una situación en desarrollo que requiere consulta inmediata. Cuando llegaron a la sala de conferencias, la escena no se parecía a nada de las negociaciones formales. Delegados humanos se sentaron junto a representantes sulcarios, abandonando su cuidadosa distancia diplomática anterior en favor de una preocupación compartida por colegas que entraban y salían de la existencia visible como proyecciones holográficas mal sintonizadas. El doctor Torne, el embajador Chun, gritó cuando entraron. Necesitamos su experiencia lingüística. Varios de los delegados de Sulceri están experimentando algún tipo de emergencia médica, pero no podemos entender sus descripciones de los síntomas. Kai miró a la princesa Sarin, quien asintió casi imperceptiblemente. Había llegado el momento de revelarlo todo, y ya no había tiempo para una cuidadosa preparación cultural o protocolo diplomático. Dijo el embajador Kai, activando su matriz de traducción mejorada. Lo que estás presenciando no es una emergencia médica en ningún sentido convencional. Princesa Sorin, ¿podría explicarles lo que les está pasando a nuestros colegas? Ella se movió al centro de la habitación. Su luminiscencia ahora era visiblemente inestable ya que la desintegración cuántica afectaba incluso a sus sistemas biológicos. Cuando habló, los protocolos mejorados de Kai preservaron cada armónico de miedo, desesperación y peso cultural que los traductores estándar habrían filtrado. Delegados honrados, comenzó, su voz transmitía toda la resonancia emocional de la difícil situación de su pueblo. Lo que ven que afecta a mis colegas es la razón por la que realmente llegamos a estas negociaciones. No estamos aquí buscando expansión territorial o ventajas comerciales. Somos refugiados huyendo de una plaga dimensional que consume los cimientos cuánticos de la realidad misma. Los delegados humanos intercambiaron miradas mientras la matriz de traducción de Kai les permitía sentir el terror genuino y la vulnerabilidad en sus palabras en lugar de solo escuchar abstracciones diplomáticas. Nuestras ciudades cristalinas, continuó, la misma tecnología que nos hace quienes somos existe parcialmente fuera del espacio normal. Esta interdimensionalidad cuántica es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra fatal debilidad. La plaga dimensional se alimenta exactamente del tipo de interfaces de deformación de la realidad que definen la civilización Seri.
La doctora Santos se inclinó hacia adelante, su expresión pasó de la cautela diplomática a la fascinación científica. Princesa, ¿estás diciendo que esta plaga apunta específicamente a tecnología dimensional avanzada? Más que eso, respondió Sarolín, su bioluminiscencia parpadeaba mientras otra ola de desintegración cuántica arrasaba la estación. Parece ser una forma de respuesta inmune cósmica. La realidad misma intenta eliminar todo lo que existe en múltiples dimensiones simultáneamente. El rostro del embajador Chen palideció a medida que se registraban las implicaciones. Y al establecer asentamientos cerca del espacio humano, corremos el riesgo de exponer a su especie a la misma disolución cuántica que está destruyendo la nuestra. Ella terminó. Cada punto de negociación, cada solicitud territorial, cada alianza propuesta conlleva el potencial de contaminar todo lo que has construido. La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los estabilizadores cuánticos fallidos y la forma ocasionalmente parpadeante de los delegados silenciosos afectados. Kai observó a los negociadores humanos procesar información que recontextualizaba todo lo que pensaban que entendían sobre las conversaciones de paz. Doctora Torne. El embajador Chin dijo, finalmente, ¿cuánto tiempo sabes de esto? 3 días, respondió Kai honestamente. La princesa Sorin me confió esta información porque los protocolos diplomáticos estándar no podían transmitir la complejidad cultural y emocional de la situación de su pueblo. ¿Y ahora? Preguntó el doctor Santos, señalando a los delegados afectados que se estaban volviendo cada vez más translúcidos. Kai miró a Sarin, cuya esencia podía sentir a través de su conexión compartida, incluso cuando su forma física comenzó a mostrar signos de inestabilidad cuántica. Ahora, tenemos una opción. Podemos tratar esto como un evento de contaminación y enfocarnos en el control de daños, o podemos reconocerlo como una oportunidad para salvar a nuestras dos civilizaciones trabajando juntas. ¿Cómo? Varias voces preguntaron simultáneamente. La princesa Sarlin se acercó a la exhibición central, su forma se estabilizó ligeramente a medida que sacaba fuerzas del propósito. La tecnología humana aborda la manipulación dimensional de manera diferente a la nuestra, donde creamos interfaces cuánticas permanentes. Usas generadores de campo temporales y puertas dimensionales controladas. ¿Qué pasaría si combináramos enfoques para crear buferes cuánticos estables que pudieran contener la plaga al tiempo que permitieran una interacción interdimensional limitada? La doctora Santos dijo que su formación científica captó de inmediato las posibilidades. Utilice técnicas de aislamiento dimensional humano para crear zonas seguras donde la tecnología sulcaria pueda funcionar sin desencadenar respuestas inmunes cósmicas. Exactamente, dijo Kai, sintiendo que las piezas de una solución imposible encajaban en su lugar a través de su conexión con Sarlin. Pero requeriría una cooperación sin precedentes entre nuestra especie. Intercambio completo de tecnologías dimensionales, instalaciones de investigación conjuntas, colonias integradas donde ambos pueblos trabajan juntos. El embajador de la barbilla estudiado el parpadeo oscilar y delegados, y luego miró a la princesa Sarolín con algo parecido a respetar. La princesa, lo que estamos proponiendo no es solo un tratado de paz. Está lleno cultural y la integración tecnológica entre nuestra especie. Sí, respondió ella, su bioluminiscencia iluminando como la esperanza sustituye la desesperación en su resonancia emocional. Es también nuestra única oportunidad para la mutua supervivencia. Las dimensiones de la peste no se detendrá con mi gente, con el embajador. La tecnología de distorsión de la realidad se está volviendo cada vez más común en toda esta galaxia. Eventualmente, cada civilización avanzada enfrentará la misma respuesta inmune cuántica que estamos experimentando. A menos que, agregó Kai, aprendamos a trabajar dentro de los parámetros de la realidad en lugar de tratar de eludirlos por completo. La votación, cuando llegó, fue unánime, no porque la solución fuera simple o los riesgos fueran mínimos, sino porque la alternativa era observar a ambas civilizaciones enfrentarse a la extinción por separado cuando podrían sobrevivir juntas. 6 meses después, Kai se paró en la plataforma de observación de la primera estación de investigación conjunta de Sulceri humano, observando cómo las agujas de cristal se elevaban junto a los módulos tradicionales de hábitat humano en perfecta armonía. La plaga dimensional había sido contenida a través de una combinación de arte cuántico Sulceri y pragmatismo de ingeniería humana, creando zonas estables donde la realidad podía doblegarse sin romperse por completo. Admirando nuestro trabajo, preguntó la princesa Sarin, moviéndose para pararse a su lado en la ventana panorámica. Su bioluminiscencia se había estabilizado por completo, ya no parpadeaba con incertidumbre cuántica, sino que brillaba con un calor constante. Nuestro trabajo, él estuvo de acuerdo, todavía asombrado de cómo, naturalmente, la palabra de nuestro había llegado a abarcar ambas especies trabajar hacia metas comunes. Aunque tengo que admitir, hace 6 meses, yo nunca hubiera predicho que mi carrera en Xenolinguistics llevaría a codiseñar interdimensional de estabilización de los protocolos. Hace 6 meses. Nunca habría predicho enamorarme de un humano que hace bromas sobre las respuestas inmunes cósmicas durante las negociaciones de crisis, respondió. Su voz transmitía armónicos de satisfacción que sus protocolos de traducción mejorados ahora interpretaban como pura emoción. Kai sintió el vínculo de su esencia tararear con satisfacción compartida mientras observaba a niños humanos jugando con jóvenes Seri en los jardines centrales de la estación. Su risa creando una música que no necesitaba traducción. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Puedo mantener mi puesto de trabajo o necesito actualizar mis credenciales a enlace cultural interdimensional?
Prefiero embajadora de soluciones imposibles, dijo, sus ojos plateados reflejando la luz de dos hijos que habían aprendido a compartir el mismo cielo. Aunque para mí siempre serás el Dr. Cathorn, el xenolingüista que enseñó a dos civilizaciones a entenderse aprendiendo a escuchar con algo más que palabras. Se volvió para mirarla completamente, todavía asombrado por cómo su presencia se había transformado de una exótica curiosidad académica a lo más natural de su universo. Y siempre serás la princesa alienígena que irrumpió en mis aposentos en medio de la noche para salvar a nuestros pueblos confiando la verdad a un humano. La mejor decisión de medianoche que he tomado, dijo, su risa transportando armónicos que hicieron que los estabilizadores cuánticos de las estaciones resonaran en armonía simpática. Mientras observaban cómo su imposible civilización conjunta tomaba forma más allá de la ventana gráfica, Kai se dio cuenta de que a veces las traducciones más importantes no eran entre idiomas en absoluto, sino entre diferentes formas de entender lo que significaba llamar hogar a un lugar y a alguien.